Buenas noches para todos aquellos que se encuentran conectados. De verdad que les damos la bienvenida a este espacio, un espacio dedicado para que usted reciba la palabra de Dios, para que usted guarde en su corazón lo que el Señor quiere hablarle. Y pues como siempre un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes compartiendo ese mensaje que el Señor trae todas las noches para cada uno de nosotros. Y de verdad bienvenidos a todos aquellos que se están conectando por medio de nuestras redes sociales. No olviden compartir, ser canal de bendición para otros. No olviden que estamos aquí todas las noches, 8:30 de la noche, para recibir de parte de Dios lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle gracias al Señor por todo lo que hace a diario por nosotros y para entregarle este tiempo a Él. Padre Celestial, Padre amado, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos, Señor, donde quiera que nosotros estamos, Señor. Tú siempre estás allí, fiel, Señor. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, tú siempre estás allí para levantarnos, Señor, para darnos nuevas fuerzas. Te damos a ti todo honor, toda gloria, Padre poderoso, porque solamente tú, Señor, solamente tú eres grande, solamente tú eres quien hace las cosas más maravillosas en nuestras vidas, Señor. Solamente tú tienes todo poder, Señor. Te damos hoy infinitas gracias por tu amor y por estar siempre aquí con nosotros, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, que traemos en esta noche sea una palabra que sea de bendición para cada uno de los que la escuchen, Señor, y la guarden, la atesoren en su corazón, pero no solamente esto, Señor, sino que la pongan por obra, Señor, la empiecen a practicar, a vivir, Padre de la gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta noche el mensaje que les traigo es una palabra muy hermosa y es el poder de la perseverancia. ¿Cuántos de nosotros realmente somos perseverantes pese a las dificultades, pese a lo que nos sucede? Pues hoy quiero hablarles de esto y que de verdad cada uno reconozca qué tan perseverante es en ciertas circunstancias. Vamos a ir y vamos a iniciar con la palabra de Dios en Filipenses. Vamos a ir a Filipenses 3 y vamos a leer del versículo 10 al 14. Y dice la palabra: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces vemos que aquí la misma palabra nos habla de que no debemos quedarnos mirando hacia atrás, viendo lo pasado, lo que pudo haber pasado y no pasó, sino que por el contrario, debemos siempre que seguir mirando hacia adelante, seguir a nuestra meta, a nuestros sueños, alcanzar ese sueño, esa meta que muchas veces creemos imposible, pero que con la ayuda de Dios, con nuestra perseverancia, podemos nosotros conseguir todo lo que nos propongamos. Todos deseamos tener éxito, sin embargo, desearlo simplemente no garantizará su logro. Es por eso que muchas personas no logran muchas veces sus metas, encuentran dificultades y a la primera dificultad que se rinden. Hablemos de una de las características que se necesita para lograr lo que uno se ha propuesto. La perseverancia es la combinación de un deseo fuerte y de la voluntad. Es la capacidad de mantener el rumbo frente a la dificultad y negarse a renunciar a ese sueño, a esa meta. Pablo fue un ejemplo de esa cualidad hermosa de la perseverancia. Tenía pasión por compartir el evangelio con judíos y con gentiles en todo el mundo.
Y esto lo vemos a la luz de la palabra en Hechos 20:24, registra su propósito y nos dice la palabra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aunque encontró enormes obstáculos, como naufragios, como estar en la cárcel, castigos físicos, peligros constantes, el apóstol nunca se rindió. El apóstol Pablo siempre estuvo ahí, confiando en el Señor. Siempre tuvo perseverancia. En 2 Corintios 11:23-28, vamos a ver lo que nos dice la palabra. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, vemos todo esto que tuvo que pasar. No fueron cosas fáciles, fueron cosas duras por las que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Pero, ¿qué motivaba al apóstol Pablo a perseverar? Primero, tenía un objetivo claro dado por Dios y confiaba que el Señor le permitiría lograrlo. Segundo, el apóstol se sentía con la deuda de compartir la verdad de la salvación. Tercero, sabía que la perdición que esperaba a quienes no conocían a Jesús. Sabía que necesitaban, que habían muchas personas necesitadas de conocer al Señor. Pablo tenía su mirada fija en su meta. La valoraba tanto que ninguna de esas circunstancias logró desanimarlo. Al final, ¿qué? Logró lo que el Dios Todopoderoso había dispuesto. Y vemos que aún en estos tiempos, ya ha pasado bastantes años, aún lo seguimos recordando como ese hombre valiente que fue más allá de sus obstáculos, los logró superar, sus miedos, todos esos peligros. Pero que él no puso excusas, por el contrario que perseveró, siempre perseveró para cumplir sus metas. ¿En cuáles cosas debemos perseverar nosotros en nuestra vida? Primero, en la gracia. En Hechos 13:43 dice la palabra: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. La gracia la hemos recibido por medio del Señor Jesucristo, gracias a su misericordia, el favor de habernos perdonado de nuestros pecados. Cada paso en el curso de la vida se debe dar gracias, se le debe dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Y Él nos da esa gracia. En Gálatas 1:15 dice: pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Porque es importante alcanzar siempre la gracia de Dios y mantenernos en ella. Esto lo logramos reconociendo y adhiriéndonos firmemente en obediencia y en dependencia total en cada área de nuestra vida
al Señor Jesucristo. Dependamos de Él. Que todo lo que tú necesites, tú busques la presencia del Señor. Nadie más te lo podrá dar. Nadie más te podrá dar el mejor consejo. El mejor consejo solamente te lo dará Él. Y para eso tenemos la maravillosa y la perfecta manera de que tenemos que hablar con Él. Simplemente, solamente eso, hablar con el Señor. Abrirle tu corazón y darle a conocer todo lo que tú quieres, todo lo que anhelas, todos tus miedos, tus temores. ¿Pero qué? Debes perseverar. Debemos perseverar. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto es algo que quiero que hoy guardes en tu corazón. Y es que sin Él no vamos a lograr nada. Que sin Él no somos nada. Que sin Él cometemos errores. Pero con Él, a pesar de que caigamos, nos vamos a levantar con nuevas fuerzas. Porque Él las renovará. Porque Él está allí para levantarnos, para que continuemos. Lo segundo en lo cual debemos perseverar es en la oración. La oración se ha considerado como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente, que cuando falta, ¿qué? Empieza a morir, porque sin comunicación, sin una relación con nuestro Padre, pues esa relación, si tú no le vuelves a hablar a alguien, pues ¿qué haces? Te vas alejando y esa relación hasta puede morir. ¿Por qué? Porque no estás buscando a diario esa comunión con el Padre. Entonces considera la oración como el oxígeno para respirar. Es algo indispensable, es algo que necesitas todo el tiempo. En el aposento alto los discípulos perseveraban unánimes en oración y a consecuencia ¿qué? Fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 1:14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Y en Colosenses 4:2 dice la palabra: Pablo exhorta y anima: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Que dice que perseveremos en la oración, que siempre estemos en esa búsqueda constante, que no nos cansemos. Esta es la manera para mantenernos en conexión con el Espíritu Santo. Otra de las cosas en las cuales tenemos que perseverar es en la palabra. En Santiago 1:25 nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es de suma importancia perseverar en la palabra, porque dice Santiago que seremos ¿qué? Bienaventurados en lo que hacemos. Esto nos recuerda lo mismo que Moisés le dijo a Josué: que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una de las causas que pues digamos nos lleva a la prosperidad, a que andemos por un buen camino, a que tengamos o tomemos las mejores decisiones, es porque ¿qué? También tomamos en cuenta la palabra, y ninguna de nuestras decisiones las tomamos a la ligera, sino que siempre estamos recordando la palabra. Y debemos estar en obediencia a todo lo que en ella se nos manda. De ella depende nuestro crecimiento también y nuestra madurez, que es tan necesaria para caminar en un camino de perfección, donde cada día nos vamos perfeccionando. Pablo
dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido. Esto se lo dice en 2 de Timoteo 3:14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y en Hechos vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina, o sea, en la enseñanza que había recibido de los apóstoles. Entonces nosotros debemos perseverar y también ser canal de bendición para otros. De eso que hemos aprendido, también nosotros transmitirlos a las otras personas que necesitan conocer de Dios. Otra cosa en la que debemos perseverar es en la comunión con los hermanos. En Hechos 2:42 dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es de vital importancia perseverar en la comunión como hermanos, ya que Dios no nos hizo para vivir solitarios, alejados, sino para vivir en comunidad, unidos, ayudándonos unos a otros, orando unos por otros, que no solamente nos preocupemos por nosotros mismos o por el hermano que a mí me cae bien y solamente me preocupo por él, no, por todos. Debemos ser uno solo, estar en comunión. El Padre Celestial tiene grandes planes para nuestra vida. Aspirar a algo diferente impediría que logremos lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Una vez que su dirección sea evidente, debemos buscar los propósitos de Dios con el poder y la guía del Espíritu Santo, especialmente cuando surjan dificultades. Es cuando tú más tienes que perseverar, pero también tu perseverancia debe ser en la búsqueda de Dios, en esa búsqueda que solamente tú puedes obtener cuando estás tú a solas y cuando tú abres tu corazón plenamente ante Dios. Cuando tú le entregas tu vida y cuando tú realmente quieres hablar con Él y quieres desahogarte con Él, Él está ahí, Él te está esperando, Él está ahí dispuesto para que tú le busques. No te rindas. No son momentos fáciles, son momentos en que estamos pasando muchos por etapas difíciles, pero todo esto a los que somos hijos de Dios nos ayuda cada día antes para tener nuevas fuerzas, para salir adelante, para no perder la fe, seguir creyendo. Nosotros somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos sus hijos y Él cuidará de nosotros. Entonces, no se preocupe, preocúpese por buscar la presencia del Señor. Preocúpese por trabajar en lo que el Señor le ha puesto, en que sus dones, sus talentos, todo lo que Dios le ha dado esté al servicio de su obra. Que sea usted un canal de bendición a través de esto. Y por eso hoy yo le quería hablar de ese poder de la perseverancia. Seamos como esos Pablos. Yo sé que en este momento ninguno de nosotros ha tenido unas pruebas ni un poquito así de duras como las que tuvo Pablo, que tuvo que estar en la cárcel, que tuvo que ser perseguido, que lo azotaron, tantas cosas que tuvo que pasar él. Y que hoy, gracias al amor, gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial, sí, vivimos pruebas, pero no pruebas tan duras como de pronto Pablo pudo haber pasado. Y hoy te animo, si estás en prueba, ¿qué debes hacer? Perseverar, seguir adelante, entender que tú eres un hijo, una hija de Dios y que como hijos y hijas de Dios debemos ¿qué? Levantarnos, debemos seguir adelante, debemos perseverar. Y por eso es que debemos perseverar ¿en qué? En la gracia, debemos perseverar en la oración, debemos perseverar en la palabra, debemos perseverar en la comunión con los hermanos.
Entonces, este era el mensaje que les traía para esta noche. Espero haya sido de gran bendición. Espero que de verdad usted guarde esta palabra y que entienda que es hora de ser perseverante, de seguir adelante y dejar que el desánimo, dejar que todas aquellas dificultades le eviten llegar a la meta. Usted es más que vencedor en Cristo. Y entonces, como somos perseverantes, vamos a ¿qué? A lograr su meta, a lograr alcanzar ese propósito para el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Entonces, el mensaje esta noche: esfuércese, deje atrás todas las excusas. Hemos sido llamados para ser más que vencedores en Cristo. Él está siempre allí con nosotros, y si Él está con nosotros, pues ¿quién podrá contra nosotros? Nadie. Entonces, ánimo a todos aquellos que me escuchan. El Señor está contigo, el Señor quiere levantarte, el Señor quiere llevarte a una victoria. ¿Pero qué? Necesita que tú también le creas, necesita que tú actives tu fe y seas perseverante, no desfalles, porque el Señor está contigo. Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanos, a todos un gran saludo, y de verdad que, como siempre, un gran privilegio haber compartido este tiempo con ustedes. Una feliz noche para todos y muchas bendiciones.